Desde allá arriba me cuidan y me protegen. No, y me van a vivir más. Sí, eso realmente no tiene ningún valor en la fe cristiana. Claro, los principios del confucianismo están recogidos en 9 libros antiguos chinos. Estos fueron transmitidos por el maestro Confucio. Algunos de ellos son más antiguos que Confucio y otros son producto de los seguidores de Confucio, de la gente que vivió esa época de inquietud filosófica, de análisis filosófico que había en ese tiempo. Estos 9 libros se dividen en 2. Están lo que se conoce como los cinco libros clásicos, que se conocen como los Gugin o los Guqin, ¿verdad? Y están los 4 libros que se conocen como los Shishu. Yo tengo que hacer una advertencia aquí. Yo no soy chino. Y de hecho hay expresiones aquí que hoy yo conversando con mi esposa decía, ten cuidado que parece que estás hasta diciendo malas palabras. O sea, es el libro sagrado de ellos, que lo estás explicando. Esos son los libros sagrados, son 9 libros. Los Gugin. Son 9 ese libro. Los Gugin o los Shishu. Y todos abarcan temas religiosos. No, ahora les voy a explicar. Ahora les voy a explicar. Los 5 clásicos se crearon antes de la época de Confucio. Son parte de la tradición de la religión antigua china. De esa religión que nació como nació en Puerto Rico la religión de nuestros indígenas, ¿no? De nuestros taínos. Hay uno de los libros que se llama el Shin, que es el libro de las mutaciones o de los cambios. Fíjense que este libro lo que hace es desarrollar una filosofía como resultado de la observación. Se observa la naturaleza y de acuerdo a cómo la naturaleza reacciona, entonces se interpreta los cambios de la naturaleza como una correlación entre el hombre y la naturaleza. Ellos dicen, así como la naturaleza cambia, así como hay un día de lluvia, así como hay un día de sol, así como hay un día de temblor de tierra, así como hay un día de tormenta, en el hombre hay días de lluvia, hay días de sol, hay días de tormenta, hay días de frío. O sea, ese libro, el Shin, es el libro de las mutaciones, es el libro de los cambios. Está el otro libro que se conoce como el Shu Shin, que es el libro de la historia. Sí, ¿verdad? Me quedó lo más chuchi. ¿Verdad? Ese es el libro de la historia. Ahí ellos recogen toda la historia de sus antepasados. De luego, ellos lo postulan como libro de la historia, pero la realidad es que los historiadores no lo reconocen como libro de la historia, porque eso está entremezclado con los conceptos religiosos, y en historia nada que esté vinculado a la religión de un país se entiende como fehaciente, como verdadero, porque siempre va a estar lleno de subjetividad, de la subjetividad de las religiones y de las creencias religiosas. Sin embargo, los 5 primeros son por legado, ¿no? Por herencia. Son por herencia, son por tradición. Entonces, está el tercer libro, el Shi Shin, que es el libro de las poesías. Usted escríbalo como yo se lo estoy pronunciando, olvídese. Si usted no va a coger esos son los cantares, los libros poéticos nuestros, ¿verdad? El Shi Shin. Entonces está el cuarto libro. El cuarto libro es el Lichi, que es el libro de los ritos. Es el libro que dice cómo es que debe hacerse cada procedimiento, la liturgia religiosa. Hay que irlo asociando porque si no, no aprende. Bien, entonces está el libro de el Xiun Xiu. El Xiun Xiu. Estos son los anales de la primavera y del otoño. Es decir, esto es lo que demarca la trascendencia del ser humano en su desarrollo. Fíjese que en la filosofía china, la naturaleza es un espejo de la conducta humana. De la conducta humana. De hecho, mire qué interesante. En la filosofía china se dice que si hay un gobernante malo en un país, el cielo se rebela contra ese país.
va a caer para en sacar a... ellos. No hagan comentarios. Fíjense qué interesante, que entonces el cielo se revela, porque obviamente hay una vinculación directa entre el cielo y los hombres. En la filosofía china no hay concepción de un Dios. En la filosofía china lo que hay es una concepción de una deidad que está vinculada a la naturaleza, donde el centro de esa deidad es el cielo. El cielo es prácticamente el Dios de esa naturaleza. Ahora bien, luego encontramos los otros 4 libros que son los Sishu, los 4 libros que se conocen como los Sishu. Estas son compilaciones de los dichos de Confucio y de Mencio, Esos son los proverbios. ¿verdad? Y de los comentarios de los seguidores de su enseñanza y su filosofía. Es como los proverbios, son los consejos, son la reflexión, los planteamientos de las virtudes, donde se resalta toda la cuestión de las virtudes. Estos libros tienen 4 nombres también que son un poquito difíciles de pronunciar. Uno de ellos se llama el Ta Shuesh. Es el libro del gran saber. El Ta Shuesh. De hecho, cuando uno lee alguna de los principios del gran saber, fíjense que hay uno de ellos que es una de las máximas de Confucio que hasta el día de hoy se conoce, y es que no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Que es la regla de oro del cristianismo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Oye, pero fíjate ahí. Sí. Es que hay muchas semejanzas. Es que volvemos de nuevo. Y diferencias. Volvemos de nuevo. No se me bifurquen. Los conceptos de la semejanza religiosa están sostenidos nada más que en las virtudes. En las virtudes, no en la teología. En la teología los abismos son enormísimos. O sea, sí, yo puedo hablar con un budista de Dios y podemos estar 10 horas hablando de Dios, pero él va a estar hablando de un Dios distinto al que yo tengo en mi concepción. Probablemente del Dios que él me está hablando es de una vaca, o del Dios que me está hablando es de un árbol, o del Dios que me está hablando es de un insecto. Entonces, fíjense, podemos estar hablando de Dios, pero a la larga, cuando ven acá, ¿de qué Dios tú me estás hablando? Estoy hablando de una vaca que yo tengo en casa. No, pues entonces no. Hay un abismo, porque el Dios mío no es una vaca. Él creó la vaca, pero no es la vaca. ¿Ves? ¿Se da cuenta lo que quiero decirle en esa expresión simple? O sea, que la gran tendencia que tiene, inclusive es la tendencia que a veces los cristianos tenemos, de que pensamos que como resultado de un lenguaje análogo, lo que se postula es igual. No lo es. Mire, un ejemplo de ello: los santeros y los espiritistas hablan lengua. Sí. Y usted se puede sentar con un santero y empezar a hablar del concepto de hablar en lengua. Él dice, sí, muchacho, cuando a mí me entra el espíritu, pero pregúntele a usted cuál es el espíritu que le entra a él. Entonces, va a notar va a notar el cisma del pensamiento doctrinal, del pensamiento teológico. El espíritu de él viene de Yemayá. Es un emotivo. Eso es jeringonza, eso no es lengua. No, es un elemento religioso, es totalmente opuesto. Entonces ahí es donde a veces los cristianos caemos en la trampa. Por eso el sincretismo ha ido introduciéndose a las playas del cristianismo, porque hemos pensado y hemos creído que porque hay analogía en dichos, en expresiones y en virtudes, es igual. O sustitutivo. O hay elementos sustitutivos. No hay manera de poderlo aceptar así. La base fundamental, por eso yo admiro tanto a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia tenían un cuidado extraordinario. Cuando los gnósticos entraron a la iglesia, los gnósticos entraron con un lenguaje que era análogo al lenguaje de la fe, pero los padres de la iglesia dijeron, espérate un momentito, ¿a qué tú te refieres cuando estás hablando aquí de este concepto, digamos, de la gnosis?
de la noxis